Un cordial saludo a todos mis estudiantes de sexto grado. Vamos a seguir con las temáticas de las civilizaciones. Hoy nos toca África antigua, ¿no? Voy a darle algunas generalidades geográficas de África, ¿no? Tenemos que conocerlo un poco también en el espacio geográfico para hablar de la historia. África actualmente tiene 55 países. Es el tercer país en extensión. El primero es Asia, después viene América, después viene África, que hablamos ahora, después viene la Antártida, después viene Europa, y el más pequeño que es Oceanía. Sus límites: al norte arriba, mar Mediterráneo, ¿cierto? Si nos vamos al occidente, va a estar limitado con el océano Atlántico, y si nos vamos al sur, va a limitar con el océano Índico y el océano Atlántico, y al oriente va a limitar con el continente asiático y el mar Rojo. Tiene aproximadamente una extensión de 30.37 millones de kilómetros cuadrados. África ha sido muy mancillada, muy golpeada, ya que fue invadida por un fenómeno histórico que se llamó el imperialismo en el siglo XIX por los europeos, donde colonizaron sus territorios, extrayendo sus recursos naturales. También se me pasaba a decirles que en el siglo XVI también la extracción de esclavos, o sea, de los esclavos africanos, los africanos que sacaban del África hacia el continente americano para convertirlos en esclavos, como ustedes saben. Entonces mira que estos dos hechos, siglo XVI y siglo XIX, de una u otra manera ha afectado al continente africano. Lo que podemos presenciar actualmente es que la mayoría de los países africanos tienen problemas de hambres, de enfermedades como el ébola, como el SIDA, como podemos también problemas como la falta de analfabetismo, ¿cierto? La disputa de los recursos naturales, también hay conflictos étnicos, conflictos religiosos, ¿cierto? La mayoría de los países pobres se encuentran en África, ¿cierto? Se debe a esto que pasó en épocas anteriores. Podemos decir que no tenemos, a veces no conocemos de una forma clara, y o sea que la historia de África le falta mucho por escribir, porque fue más bien escrita por los europeos, porque se conoce como una visión eurocentrista, ¿ya? Y nos limitamos solamente a los escritos de los europeos, más hay muchos hallazgos arqueológicos que no se han encontrado, o sea que la historia de África está por escribirla. Y los europeos, visión eurocentrista quiere decir que ellos tienen una visión de dominio sobre otras culturas y siempre han visto a los africanos como culturas inferiores, lo que no es así. Ahí también nace lo que es la xenofobia, ¿no? La discriminación racial que conocemos actualmente, que ya es algo que es ya prácticamente un delito, discriminar a las personas, violentar sus derechos fundamentales. Entonces vemos que vamos a encontrar en esta África antigua varias culturas, como el reino de Kush, el reino de los bereberes, el rey de Enoch y el de Yene. Y vamos a ver también que trato de ser lo más sintético posible, porque el tiempo del video, pues si me demoro mucho y después no lo puedo cargar, yo les coloqué a ustedes una actividad para que hacemos algo diferente. Yo les coloqué a ustedes un falso y verdadero, ¿no? En ese falso y verdadero, que dice que en el primer punto, página 36, que dice falso o verdadero, argumenta tu respuesta, ¿cierto? Siempre que tú no es colocar nada más una F y una B, sino argumenta por qué diste esa respuesta. Entonces vamos a mirar esta actividad. La primera dice, que es la A, dice: las únicas fuentes que se utilizan para la reconstrucción de la historia antigua de África son los textos escritos por viajeros. Falso o verdadero. Es falso, porque también los hallazgos arqueológicos que se han encontrado también ayudan a reescribir
la historia antigua de África. Recuerda cuando vimos la prehistoria que no había escritura. Entonces, eso es falso. Meroe fue la capital del reino de Asum. Asum fue también uno de los reinos principales del África. Pero Meroe era la capital de Kush. ¿Dónde queda Meroe actualmente? En un país que es vecino de Egipto, que se llama Sudán. Sudán, que es uno de los países más pobres del mundo actualmente. Hay conflictos étnicos y conflictos religiosos. También hay políticos, porque hay una disputa entre Sudán del Sur y Sudán del Norte. Voy a ver si les envío un video que quiero que se lo vean todos para que vean la realidad de ese país africano, para que ustedes vean que verdaderamente que es una pobreza extrema, ¿ya? Que es pasar hambre y que los niños tienen que comer hojas mojaditas con agua para poder sobrevivir. Se lo voy a mandar, que yo sé que lo va a impresionar mucho. Vamos a seguir. Entonces, seguimos con la C. La cultura Nok fue llamada así por ser el nombre de la región donde se hallaron las figuras de terracota. Sí, es verdad. Sí, es verdadero. Y que es terracota. La terracota es arcilla que ha sido horneada y moldeada para hacer figuras. Eso es lo que es la terracota. Que eso es un aporte cultural. El reino de Kush, que es se ubicó en lo que actualmente es Sudán y utilizó el río como ruta de comercio. Claro, el río Nilo y el lago Volga y el río Níger eran utilizados como rutas comerciales. ¿Ya? Fueron importantes en el desarrollo comercial y cultural de los reinos que se desarrollaban en ese tiempo. Sigamos con otra pregunta. El único reino africano que acuñó su propia moneda fue Asum, verdadero. Que ellos fueron los únicos que utilizaron moneda. Los demás utilizaban el sistema del trueque, que es un intercambio de objetos. Después vemos otra que es la F. El puerto de Adulis facilitó el comercio a lo largo del río Nilo. Eso es falso, ¿ya? Porque fue frente al Mar Rojo, ¿ya? Frente al Mar Rojo fue que se dio ese comercio. La G. El comercio es un aspecto importante que permitió el intercambio cultural entre diversos pueblos africanos. Claro, porque cuando se intercambian productos también hay intercambios culturales, ¿ya? Intercambios culturales, porque si yo hago figuras de terracota las puedo cambiar por oro, por plata o por otras figuras hechas de otro material. También el intercambio, el lenguaje también. Cuando nosotros tenemos contacto con otras culturas, aprendemos a usar otro lenguaje, ¿cierto? Otras costumbres. Podemos adoptar otra doctrina religiosa. Sigamos. Segundo punto. Relaciona cada afirmación con una razón. Entonces aquí hay un relaciona, ¿no? El gran reino comercial de Asum decayó hacia el siglo VII. ¿Por qué? Bueno, una de las consecuencias o una de las causas, no consecuencias, causas que hicieron posible la decadencia del reino de Asum fue que los árabes musulmanes en su expansión destruyeron y tomaron el control de los puertos del Mar Rojo. ¿Quiénes son los árabes? Los árabes musulmanes. Es diferente árabes que decir árabes musulmanes. Los árabes son los oriundos de esa Asia occidental donde se encuentra Kuwait, donde Jordania, Emiratos Árabes, ya, todos esos países árabes. Pero cuando tú profesas la religión islámica quiere decir que tiene un profeta que se llama Mahoma, que tiene un Dios que se llama Alá y tiene un libro que se llama el Corán, ¿ya? Entonces hablamos que son árabes musulmanes, ¿okay? Entonces la primera va la A. Con los árabes musulmanes su expansión destruyeron y tomaron el control de los puertos del Mar Rojo. El Mar Rojo era importantísimo porque era un punto obligado para pasar
del África, de África hacia Asia. ¿Ya? Para ver, ahí era un puerto importante para el intercambio comercial. Sigamos con la otra. El rey berebere Masinina se quedó con la región donde estaba el reino de Cartago porque la región fue invadida por los romanos en el 164 a.C. La región de Cartago, cierto, que fue invadida por los romanos en el 164 a.C. Esa va conectada con esa. Y hablan aquí de la región de Nubia, que era rica en yacimientos auríferos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir yacimientos auríferos? Bueno, que el reino de Cus contaba, se lo dijo al revés, disculpe. El reino de Cus contaba con ricos comerciantes de oro y plata. ¿Por qué? Porque la región de Nubia, donde estaba la región de Cus, era rica en yacimientos auríferos, o sea, oro, plata, que lo sacan del río, ¿no? Y lo cuelan, sacan estos minerales. Sigamos con la pregunta número 4. Observa los mapas de la página 126, 128. Una madre de familia me llamó muy amablemente y me dijo que había un error en el libro. Tiene mucha razón, pero si leen, habla del río Nilo y del río Níger. El río Nilo, el río Níger tuvieron importancia para estos reinos antiguos porque hubo un próspero desarrollo comercial, desarrollo también cultural, y también podemos decir que al lado de los ríos hay valles fértiles. Entonces, ¿qué pasó? De que esto propició la agricultura y también grandes asentamientos poblacionales. Recuerden que siempre tienen que relacionar que la ubicación geográfica es importantísima para el crecimiento o decrecimiento de la población. Podemos decir así. Sigamos. Vocabulario. Busca dos sinónimos de la palabra acuñar. Aquí nos hablaron, hablando de sinónimo, podemos decir imprimir o sellar. O sea, que ellos sellaban las monedas, ¿no? Sellaban las monedas, porque por ejemplo, tú tienes el metal, pero tienes que colocarle por la insignia. Si dice la moneda de 1000 pesos, el símbolo, eso es lo que es acuñar, sellar o imprimir. ¿Ya? Sigamos. Imagina que vives en uno de los territorios africanos que se estudiaron en este tema. ¿Qué harías para reconstruir la historia de este lugar? ¿Qué fuentes emplearías? Bueno, buscaría fuentes escritas, fuentes orales, ¿cierto? Para poder tratar de reconstruir pues la historia del África, ¿no? Llevo 13 minutos ya. La última, disculpen que los corte, pero no me da tiempo ya. Aquí dice que la situación actual del continente africano es compleja debido a los conflictos entre diferentes tribus y etnias en Ruanda, ¿ya? Ruanda, Etiopía, Somalia y Sierra Leona. Un ejemplo, ahí en Sierra Leona hay una disputa por el tráfico de los diamantes de los grupos rebeldes con el gobierno. Entonces ahí hay matanzas y disputas de forma sistemática y la población civil es la que sufre. Aquí, por ejemplo, en Ruanda, el conflicto que hubo en 1991 entre Hutus y Tutsis, ya, dos etnias donde los Tutsis eran la minoría y los Hutus eran la mayoría, y los Hutus hicieron un genocidio de más de 500.000 personas de los Tutsis, ¿cierto? Seguimos, otro aquí habla de Somalia. Sí, Somalia también, que ha tenido problemas con sus países vecinos y ha tenido también guerras civiles por delimitaciones territoriales. Todo esto ha sido, como les dije, todo esto ha sido consecuencia de la intervención de los imperios europeos del siglo XIX. La mayoría de los países africanos encontraron su independencia a lo largo del siglo XX, primero desde el periodo de entreguerras, y la mayoría de los países africanos encontraron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, muchachos, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión explicándoles otra temática. Los extraño mucho.